viste que cuando vos, o sea, en el Google Docs no me pasa esto, pero cuando lo bajo a Word, sí. Viste que nosotros cuando justificamos el texto, queda en los renglones en los que hay, no sé, 3 palabras, como que queda alargado. No sé cómo explicarte. O sea, como Sí, que, sí, sí, te entiendo. Ahí bueno, te pones al final, de ese renglón, le das un enter, te va a hacer un espacio, y después lo que haces es ponerte en eso que se te bajó al sí, principio y le das como un borrar y te lo sube. ¿Se entendió? ok. Sí, sí, se entendió. Si no, pues compartilo y te muestro. Digo, porque sí, yo tardé muchísimo tiempo en darme cuenta cómo arreglar eso. Acá, listo. Eh, Vos así decís que, que le dé un enter y un borrar. fíjate, sí, a ver, compartilo. Voy. Venga, Pero te perdono, Mati, con eso, porque yo te digo, hasta la facultad, fue como, ¿cómo hago para arreglar esto? Y No, porque cuando me lo mostró, como, claro, lo que yo dije de última, lo que puedo hacer es tipo, ese renglón en particular lo selecciono y no lo justifico. ah, ese concretamente vos decís, no es el... Después tengo otro igual, pero este es el que No, encontré igual ahora. este déjalo así, porque si es cuadro de texto me parece es un lío, al menos yo no sé cómo resolvértelo. No, esto no es cuadro de texto, Entonces, y porque a ver, hacer un espacio entre... ahí, un espacio y ahora un No, enter pero no, decís. no, no te va a servir lo que yo te dije para eso. Eh, No, porque ves lo que yo decía era hacer esto. sí, si lo deseleccionás, Pero me te queda todo, selecciona claro, no, todo. no, no, va a Claro. quedar todo. Entre las cosas, igual es raro que te haya quedado hacer. A ver, ponete entre el espacio, entre la comilla y el uno. Y Sí, ahí. dale enter. Bien, ahora Claro. anda para atrás con ese uno. Para atrás, para atrás, para atrás. Ah, chao, Ah, no es de la misma forma que en el cuerpo. No importa, eso déjalo ahí. Es un tecnicismo, no importa. ok, Debe haber y una en el forma igual, texto, pero no me doy cuenta. Pero lo que y yo en te el decía, texto veo de hacer eso. claro, lo que yo te decía, yo Me siempre lo pone- resuelvo de esa forma en el texto. Claro, porque No, vos sabés que en el Google Docs no me pasa, pero en el Word sí. O sí, sea, puede porque el ser. Google Docs debe tener un... mira acá, ponele, Ahí acá está, tengo por otro. ejemplo, ahí igual tiene sentido, Mati, yo estuve laburando en paralelo yo como estudiante en UNCI, estuve laburando con esto y había un montón de cosas que estaban bien acá y cuando lo bajé a Word me aparecían ese tipo de cosas. Ahí, hacele Sí, un enter. sí, ahí Haces un va. enter, bajás a donde dice en primer lugar y en la E le retrocedes. O sea, borrá. Ahí, y Otra debería vez. borrar una vez más. A ver, para. A ver, poner punto Ahí. aparte. ¿Y por qué te deja un Sí, sí. espacio? No, no, claro, ¿ves? Porque la manera en la que yo doy enter, no es enter común, es enter y... Ay, el cosito de la flechita no me sale, shift se le dice. Sí. Para que no se me... Porque si yo aprieto enter común, me hace esto, ¿ves? Si yo Bueno, aprieto igualmente eso tiene forma y enter... de arreglarse, ¿eh? O sea, cuando vos seleccionás hay una parte que dice, creo que es diseño de página y vos podés sacarle, o sea, seleccionás y sacás el espacio entre párrafos. Ok, listo. O sea, si lo investigo se puede hacer. Sí, sí, se soluciona, se soluciona. Listo. Fíjate que creo, no sé bien en cosas, en Word es formato, párrafo y lo sacás por ese lado. Ok, listo, lo ¿Vamos? investigo y voy a sacarlo. Dale. ¿Algo más? Dale, Tony. Repito, aquel que entró un poquito Chiquita. nuevito, soy consciente que algunos minutos de esto iba a ser de monográficos, no tenía ningún tipo de dudas. Después sí damos un par de avisos y ya avanzamos. Sí, Tony, dale. No sé si a vos, en el tiempo que no estuve, me hizo la pregunta, pero ayer con las chicas estuvimos hablando sobre diacronía de Sí, evolucionismo. sí, Y la clase no está grabada y teníamos algunas dudas. dale. Y si la podés explicar esa partecita de evolucionismo. ¿Qué es la diacronía y qué es sincronía? Sí, ¿Nadie para sabe lo que es ubicar. diacronía y qué es sincronía? Sí, nosotros lo que entendíamos era como que sincronía son los procesos que pasan al mismo tiempo y diacronía es, por ejemplo, la teoría evolucionista que se va pasando como de un estadio a otro o así, como, no sé cómo decirlo, pero como en una Una secuencia secuencia, ahí sería. está. Diacronía es secuencia temporal, básicamente una forma menos rebuscada de decirlo. Lo que nosotros habíamos dicho de evolucionismo, pero que aplicaba básicamente a todos los paradigmas esos, porque medio que los graficábamos de la misma forma, era que
vos en la perspectiva o en el análisis evolucionista lo que tenías era como estadios. Y que el estadio si nosotros seleccionábamos cualquiera de estos, tiene sentido cuando vos lo pones en una secuencia temporal con algo antes o algo después. ¿Estamos? Eso eso le hace como un perfil de diacronía. Quiere decir que vos, la comprensión de tu objeto de estudio se logra en tanto vos lo pones en movimiento o lo pones en relación con cosas anteriores o posteriores. Vamos. Es sincronía cuando en realidad vos podrías analizar como tu objeto de estudio sin ningún tipo de enfoque temporal. Quiere decir que vos lo que haces, sí, me recupero lo que un poco decís vos, seleccionas un objeto de estudio X, cualquiera sea, no sé, forma de gobierno creo que es lo que habíamos ejemplificado, porque siempre ejemplifico con lo mismo, y lo que intentás buscar es, entre por ahí cosas que son contemporáneas entre sí, estructuras comunes. Estamos, no sé, hay un antropólogo que a mí me pareció muy, muy piola, que habla, pues nosotros lo dijimos a nivel político, no me voy a poner a explicar esto, pero lo que el tipo dice es, habla como, se llama la teoría del don. Lo que él dice es que por detrás de un montón de actitudes en la humanidad hay como una estructura común de dar y de recibir. Es decir, vos cuando das un regalo, en realidad estás dando un regalo para un cumpleaños porque presupones que en el fondo va a haber un momento donde vos vas a cumplir años y te van a devolver ese regalo en otro momento. Entonces hay toda una vuelta muy piola, muy antropológica, mucho más difícil de explicar, que lo que intenta identificar son, por ahí, prácticas que están como descontextualizadas. Esto puede ser América, esto puede ser Europa y esto puede ser, bueno, lo puse al revés, pero ¿se entiende? Y esto puede ser Asia, y de repente en esos tres lugares diferentes, totalmente descontextualizados, lo que buscan son cosas comunes. Vamos, o sea, por ahí compartidas por estas tres cosas. ¿Eso no tiene que ver con la microhistoria? No, no necesariamente, no, porque acá buscan como cosas comunes. La microhistoria tiene la particularidad de focalizar sobre uno, por ejemplo en el caso de Menocchio, cuando lo vimos nosotros hace mucho tiempo, y suponer que en condiciones similares podríamos presuponer que ha habido mucho más campesinos de esas características, pero no es exactamente lo mismo. O sea... Tengo una pregunta. Sí. Ah, perdón. No, dale. No, terminá y después la hago. No, así que Matías cierra la idea. Por ejemplo, igual me quedé pensando, por ejemplo, en la generación de Fede Patricio, lo que él había hecho, para que ustedes más o menos se den en cuenta un ejemplo de monografía que sea de sincronía, lo que él había hecho, por ahí lo conté, es, él comparaba peronismo tradicional y kirchnerismo. No explicaba todo el proceso de cómo llegó. Lo que él quería ver era por qué el kirchnerismo era el mejor ejemplo de peronismo post-Perón. Entonces lo que hacía era, de manera como si fuesen dos estudios de casos diferentes, lo que buscaba eran como puntos en común. Entonces él analizaba la figura, no sé, mitológica, como el mito de Eva una vez muerta, en este caso analizaba el mito de Néstor una vez muerto, bueno, políticas económicas, que es lo obvio, el modo en que llegaba y cómo ambos como se desentendían del partido político que los había hecho llegar y eventualmente creaban su propio espacio político. Entonces, la monografía de Fede era un análisis, tenía un enfoque sincrónico del objeto de estudio, no buscaba todo el proceso, buscaba como patrones comunes de dos procesos históricos políticos argentinos. ¿Entiendes? Sí. ¿Sí? Pero cuando vos decís sincrónico, también, cuando recién lo explicabas, ¿no explicabas que tenían como que pasar en el mismo momento? No necesariamente. En este caso son como, en este caso que yo les di, que está acá en la pizarra, sí, pero en realidad vos podés ver, no sé, analizar la estructura, no sé, se me ocurre pensar de sistemas totalitarios y comparar aspectos con el peronismo, a ver si tienen algún tipo de puntos en común. Eso sería un análisis sincrónico. O sea, pregunta. Sí. ¿El mío sería sincrónico? Porque, o sea, está contextualizado, pero, o sea, yo busco los think tanks creando consenso en Neustadt y La Nata, que son dos momentos distintos. ¿Sería como lo que hizo Fede o Mira, sería está sincrónico? bueno, sabes que no se me hubiese ocurrido ni de casualidad preguntártelo, pero ya noto la pregunta. Sí, en realidad es un buen... yo te estaba por decir, no te compliques, y cuando me lo estás preguntando, y el modo me lo estás preguntando, es sincrónico, porque en realidad, si bien vos tenés un recorrido temporal, vos lo que estás queriendo ver es, de alguna manera, como puntos en común. De hecho, el mail tuyo que me mandaste está jugando a puntos en común. Puntos en común parecidos entre un Neustadt y La Nata, para que uno vea que los think tanks no son nada más
algo, no sé, de los 90. Igual tengan en cuenta, digo, para que no complicarlos tampoco y no preocuparlos, un enfoque sincrónico son los menos conocidos. O sea, generalmente, sobre todo en secundaria, es más difícil. Digo, generalmente hay enfoques un poco más lineales en sus trabajos. Pero cuando, pregunta, porque a mí se me ocurre que cuando vos, siempre que trates de trazar un paralelismo entre dos cosas, vas a estar haciendo algo sincrónico. Sí, depende lo que estés buscando en ese paralelismo. No, bueno, pero en general, digo, o sea... No, sí, porque... una cosa es comparar y otra cosa es hacer un enfoque sincrónico. El enfoque sincrónico busca estructuras comunes. O sea, no busca como decir, esto fue diferente. Es como, a ver, dentro de la lógica, por ejemplo, me quedé con lo de Fiamma. Dentro de la lógica de los think tanks hay un par de cosas que serían comunes para todos los que han sido comunicadores neoliberales. Entonces, ahí lo que vos estás buscando es ese patrón común, independientemente si Neustar, no sé, como en algún momento me contó Fiamma, venía de una familia pobre, si Lanata es un tipo rico, si el recorrido, no está importando eso. O sea, lo que te importa es ver como esa estructura común de algo. Perdón, Agos. Sí, es que estoy con el celular y como que no termino de entender bien cómo funciona esto. Pero la pregunta era, ¿no pueden convivir los dos como en un mismo trabajo? Porque yo creo que, lo que yo hago es más sincrónico, pero hasta que llego a eso, se trata como de cosas que se van sucediendo con lo del neoliberalismo, ponele. ¿Cómo te digan si van a convivir? En realidad volvemos a lo mismo. En el B la otra vez, hace un mes atrás, cuando vimos esto, un poco más, se había armado alto lío de intentar clasificar paradigmas. A ver, en teoría cuando te los presentan como conceptos, en realidad te los presentan como conceptos opuestos. La verdad que incluso en los libros están puestos así. Yo me arriesgo a suponer que si uno puede justificar muy bien lo que está diciendo, es todo aceptable. O sea, por ahí hay partecitas de algún trabajo que parecería sincrónico. Me arriesgo, por ejemplo, no sé, se me ocurre pensar, ¿no? No, pero lo voy a complicar, no importa eso. Sí, yo creo que depende cómo lo puedas como justificar. Yo se los dejo. O sea, en el fondo lo que uno quiere cuando defiende la monografía es que lo puedan justificar. O sea, que no me digan sincrónico y que tiren fruta. O sea, en el fondo, lo que quiero es que ustedes sepan de qué se trata un enfoque sincrónico. O sea que, pregunta, y esto es más general, o sea que lo que nosotros tenemos que hacer para la defensa es entender al paradigma y saberlo relacionar con nuestro tema bajo el punto de vista del paradigma, pero también en base a lo que nosotros entendimos. Bien, ojo, saberlo relacionar con tu monografía no siempre. O sea, vos lo que tenés que hacer es como un proceso doble. Sentarte en serio a entender la materia. La materia es muy lineal, muchachos, es muy lineal. Yo no sé si lo vieron así, no sé si lo entendieron así, pero la materia es muy, ¿cómo se llama cuando una cosa viene con la otra? No me sale. Sí, consecuente. Sí, correlativo, ahí está. La materia es muy correlativa, o sea, la verdad es que la materia, nosotros empezamos de lo simple, definiendo qué era ciencia, qué era conocimiento científico, diferencia con otro tipo de conocimiento, metimos ese conocimiento en los campos científicos, definimos campos científicos, definimos paradigmas de Kuhn, criticamos la concepción de Kuhn de este enfoque lineal, que es el más común de él, para meternos a lo que era el funcionamiento del campo científico de las ciencias sociales, que era muy diferente, o sea, muy diferente a ese esquema original. Y de ahí lo que hicimos fue como meternos en diferentes paradigmas, algunos del siglo XIX, algunos que mostramos dónde se quiebran esos grandes como, enfoques explicativos del XIX, y sentamos las bases para un par de paradigmas un poco más actuales. Increíblemente esto que dije en 2 minutos nos llevó todo un año. Pero lo que digo es, eso lo tienen que saber. Porque en realidad eso es el conocimiento base de la materia. Ahora, si vos tenés que estar relacionando toda la materia con tu monografía, no. O sea, en realidad, una vez que vos sepas la totalidad de la materia, lo que sí tenés que hacer es dar cuenta de algunas conexiones lógicas que se te pueden hacer. No estoy diciendo que yo los voy a torturar con relaciones que son imposibles. A mí se me ocurre que hay un par de monografías de ustedes, y se los digo así para que no se sientan cómodos, no les digo a quién. Hay un par de monografías de ustedes que no tienen punto de relación con un montón de paradigmas. Y la verdad es que no los voy a forzar a que ustedes tengan que hablarme de un paradigma que no le encontraron relación. Busquen relaciones sencillas, atájense, tengan la espalda para decir, como esto que decíamos. A ver,
suponemos que yo a Agos le hubiese dicho, mira, laburemos con tu trabajo y explícame si tu enfoque es de diacronía o de sincronía. Podemos debatir si es de sincronía o de diacronía, pero lo que a mí me interesa que haga Agos en el momento de la defensa es que dé conocimiento de sabe lo que es un enfoque de diacronía y de sincronía. Entonces, si ella lo justifica eventualmente equivocadamente, y yo tengo una postura y ella no, y eventualmente lo charlamos, si me doy cuenta de lo que está diciendo, no es que le voy a, no le voy a decir que está mal. Vamos, Claro. eventualmente lo que a mí me importa es que ella pueda como demostrar conocimiento de la materia. Nada más. Sí, Juliana. Entonces, se podría decir que en una monografía podría haber como distintas tendencias a distintos paradigmas o distintos pensamientos. Porque tal vez porque se me ocurría, porque ayer me puse a ver las clases. Y empecé Acá, por, vos tengo la del callada, tenés positivismo. razón, está bien, muy feliz ahora. Sí. La del positivismo, y vos explicabas de que, por ejemplo, si alguno de nosotros ponía que la enfermedad, la sociedad se enferma, eso estaríamos dando como una tendencia positivista. Exacto. Suponete que vos sos una persona, ahí está, me gustó tu ejemplo, Gatoni. Suponete que vos por alguna razón pusiste la sociedad se enferma. Vamos, y yo me doy cuenta de que pusiste la sociedad se enferma. A ver, por ahí no te lo marqué, porque poner la sociedad se enferma es una posibilidad, ¿estamos? O sea, al momento de escribir es una realidad que yo a veces hasta lo escribo, por ahí yo le pongo se enferma entre comillas para que sepa que es metafórico. Ahora, en ese momento yo te podría marcar puntualmente esa frase y decirle, Antonio, a ver, si yo te leo esta frase concreta de tu monografía, ¿con qué paradigma lo podrías como relacionar? Y ahí digas vos, mira, en realidad no lo es, porque yo no estoy diciendo que tu trabajo es positivista. ¿Estamos? O sea, ustedes no tienen ningún tipo de enfoque porque ustedes no tienen ninguna posición tomada todavía. Es temprano para que lo hagan. Claro, como que no es tan rebuscado. No O es sea, no es que como rebuscado. que la tengo que rebuscar para alguna manera, porque a mí se me ocurre una manera súper rebuscada, es que no sé qué tan rebuscado sos vos. No, yo soy muy rebuscado. Yo soy muy rebuscado, ¿para qué mentir? Pero en realidad soy rebuscado, pero coherente. O sea, es un poco lo que me decía, sí, creo que Tiago me decía, che, escúchame, ¿hay correcciones que vos te estás guardando para después al finalizar decir, mirá, esto estaba mal y eventualmente tenés un 8? No, o sea, entiendo que no. O sea, si, no va por ese lado. O sea, soy rebuscado, pero no soy... Malo. Claro, mala onda. Eso sería una. O sea, malo, no, tampoco soy, pero es otra, o sea, es como no soy mala leche, o sea, no es como, che, mirá, Matías, esto no lo solucionaste y lo tenés desde el primer momento de la preentrega. Si no te lo marqué es porque entiendo que no es un problema. Entonces, no es rebuscada la cosa. Yo me quedo contento si ustedes manejan los contenidos de la materia, punto final. O sea, si los pueden conectar lógicamente. Sí, se llama. Entonces, rápidamente, porque me mezclé en un momento. Sincrónica sería lo que yo te dije recién, lo de que no, es atemporal y no es lineal. Y diacrónica sería, bueno, Yo tengo una forma, pero bueno, es mi forma de recordar la diferencia entre uno y otro. Porque para mí es obviamente importante la linealidad, o sea, para mí el enfoque temporal y lineal y como diacrónico, medio que es historias diacrónicas siempre, ¿no? Entonces, como historia es diacrónico siempre y para mí es vital esa movilidad, yo recuerdo rápidamente que cuando es sincronía no tiene esa movilidad y es un enfoque estático, porque relaciono el sin, como que no tiene, sincronía. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo que sincronía sin recorrido temporal y rápidamente digo, sincronía es un enfoque que tiende a comparar sin la perspectiva, sin la perspectiva lineal histórica. Pero bueno, esa es mi forma de recordar cuál es cuál. Me la acordé así, y bueno, cuando uno aprende algo, nada, quedó así instalado en la cabeza y por eso, a veces cuando tengo que dar el tema digo, sincronía, está, dale, vamos para ese lado sin equivocarnos. ¿Te ayudó? Si te ayudó, mejor. ¿Está, Tony? Perfecto. Tengo también una duda de sincronía, porque estoy tratando de ver si esto se puede relacionar con alguna parte de mi trabajo, y no voy a explicar si se relaciona o no, pero ¿puede ser temporal o tiene que ser siempre atemporal? Porque si vos estableces una cosa, una relación entre dos cuestiones, no sé. Dos países distintos. No, dos ejemplos. Tiene que ser, para que sea sincronía, tiene que ser atemporal, pero en realidad la temporalidad se la da el hecho de que vos no mirás cómo se llega a eso. ¿Se entiende? O sea,
vos comparás dos cosas, no sé, en el caso, vuelvo al caso de Fiamma. Para vos llegar, y lo cruzo con un tema evolucionista, para vos decir que África está no civilizada para el evolucionismo, vos lo que tenés que hacer es todo ese recorte como de estadios y darte cuenta que hay un montón de estadios, de movimiento de estadios que no ha cumplido África y por eso está ahí abajo. Ahora, cuando vos lo pensás desde un punto de sincronía, por ejemplo, el ejemplo de Fiamma, Fiamma contextualiza, lo cual es obvio porque Fiamma tiene que contextualizar su trabajo. Pero ella, más allá de la contextualización, lo que le importa es ver si, primero, define think tanks, y paso siguiente, lo que intenta dar cuenta es si el think tank de los 90 y el del 2010 eventualmente tiene como patrones en común. Yo de hecho a ella le dije, no contextualices todo el momento para llegar a la nada, porque no me importa, porque Porque le importa la comparación. Porque lo que importa es la comparación como de esquemas. O sea, ¿cuál era, Fiamma, la primera, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era? Simplificador, ahí está. Lo que Fiamma dice es, Neustar es un simplificador, es decir, en vez de contarte las cosas de manera como sofisticadas, en realidad lo que el tipo hace es simplificar la información, como digerirla y pasarla, en este caso, a las familias en el horario prime time y eventualmente la gente entiende rápidamente en qué consiste. A ver, lo que se propone es, en un par de elementos a comparar, esa cuestión de simplificar o ese rol de simplificador. Se compara con la nata, no importa dónde viene la nata. Vos mirás el momento de la nata y decís, ¿está esto de simplificador? Sí, no, ¿por qué? Bien, entonces ahí vas buscando como puntos en común. ¿Se entiende? A eso va el concepto de sincronía. Por eso es atemporal. No importa tanto cómo llegó la nata. Lo que te importa es que ambos son, o podrían ser, de acuerdo a lo que Fiamma nos diga, podrían ser think tanks y en consecuencia vos lo que querés ver es sus patrones comunes. Mati. Y si vos entendés a algo que es sincrónico como la consecuencia de eso, del tiempo, básicamente, del tiempo en el que está sucediendo, te podría decir que es diacrónico. Cuando vos te fijás, pegarle una chusmeada al texto de evolucionismo, que está subido hace un montón de tiempo, sí. Y el tipo lo que dice es, no me lo acuerdo textual, pero me lo acuerdo porque lo tratamos así en el otro texto y entiendo que acá también. El tipo inaugura diciendo, para, porque lo voy a buscar, bueno, me lo acuerdo y me sirve. Pero si ya vos necesitas de esa cronología para llegar a lo que vas a explicar, entiendo que sí sería... No, porque a mí lo que me pasa es que yo lo que digo es, entre la intervención estatal de la Unión Soviética y la intervención estatal de Estados Unidos. La Unión Soviética siempre lo tuvo. El tema es que Estados Unidos lo hace porque la Unión Soviética tenía un mejor medallero. Entonces, como que si bien hay una sincronía, la acción de Estados Unidos parte de... Pero vos tenés que explicar todas las rivalidades anteriores, comunismo y capitalismo, como que necesitas eso, porque si no, no se explica la rivalidad en los juegos. No, obvio, ya lo sé, pero... Está bueno sí. escucharlos debatir sin nadie que o sea, sí, está bueno lo que están diciendo, pero fíjate una cosa, Mati, en el texto que está subido de evolucionismo hace un tiempo atrás, donde está diacronía y demás, el tipo dice, tendría que encontrarlo y obviamente no lo voy a encontrar rápido. No lo voy a encontrar rápido. Bueno, sin sentido me parece. A ver, en un momento el tipo dice que el evolucionismo es la diacronización de tiempos sincrónicos. ¿Se entiende lo que está diciendo? Repetí. La diacronización... En la página 22. Página 10. No, yo lo tengo en la 18. A ver si es la misma. El nuestro tiene los números abajo y sí. Se conduce a la diacronización de las formas sincrónicas. ¿A dónde lo tenés eso? Bueno, es lo mismo igualmente. Página 22. ¿En qué párrafo está vos? Pues yo también estoy. Como de los que están enteros sería el tercero, sí. Que es un pedacito. Está en negrita incluso. Se trata de... ¿Puede ser una encuesta donde dice supervivencia? Sí, yo también. No, ahí está. Diacronización de las formas sincrónicas. Sí. Quedé como ustedes, cuando le dicen chicos, acá, y están 7 años buscando el párrafo. Bien. A ver, diacronización de las formas sincrónicas. ¿Qué es lo que está diciendo esta frase? ¿Qué es lo que vos estás preguntando? Lo que el tipo dice es,
el evolucionismo puede ser caracterizado como la diacronización de formas sincrónicas. Al principio decís, no tengo ni idea de lo que estás diciendo, pero ya lo entendemos. Estos que nosotros pero sí es planteamos lógico. como estadios, eventualmente si uno los mira de manera independientes, o sea, si uno no lo mira relacionado, esto es un enfoque sincrónico, si yo miro solamente Europa del siglo XIX. Ahora, lo que dice el tipo es, el Claro. evolucionismo es la diacronización de formas sincrónicas. Es decir, cuando le pones una perspectiva de antes y después, o sea, cuando lo ubicás a ese estadio en una escala de complejidad creciente, lo que haces es esto, que si solo lo analizaras solito sería sincrónico, le pones diacronía. ¿Se entiende? Entonces, a lo que vos me Sí, preguntaste, Mati, perfecto. O sea, como que ese proceso, perdón, como que ese proceso está pasando en otros lados, o sea, y es sincrónico con otras cosas. no, yo te diría, se me ocurre pensar, pero tampoco sé si aplica a la perfección, ¿eh? Digo, suponete que vos estuvieses analizando solamente e íntegramente, pero no es tu caso, digo, pero estuvieses analizando solamente comparando Juegos Olímpicos a nivel estructura. O sea, lo que han Sí. ganado y demás. Eso solo hubiese sido un análisis sincrónico. ¿Estamos? O sea, porque vos estás solamente deteniéndote en estructuras de Juegos Olímpicos para ver Claro. resultados de bla, bla, bla. Ahora, vos, al contar todo el contexto de Guerra Fría, al contextualizar, al llegar a eso, al explicar cómo se llega a esos Juegos Olímpicos, vos lo que habrías hecho sería diacronizar un enfoque que podría haber sido sincrónico. Entonces, Claro. ahí voy de vuelta a lo que dice, a lo que les estaba preguntando a Agos, que me parece que está bueno. ¿Es posible que sean como ambos? Mirá, el texto este te dice que no, pero yo creo que sí, porque en realidad vos podés diacronizar un enfoque que eventualmente se termine volviendo sincrónico. O sea, una parte de tu trabajo es sincrónico, pero vos enfocaste o viste todo el recorrido para llegar a eso que estás comparando, ¿se entiende? Sí, Como yo que si lo explicamos también- con sentido, eso ya está, ¿no? O sea, ¿Cómo, si cómo? sabemos defender lo que estamos diciendo con sentido, Totalmente. Es que para mí es eso, es más, mirá si esto hubiese sido un debate en la defensa de Agos, yo hubiese llorado de emoción. Un dato como concreto, tengan en cuenta que para llegar como a esa comparación, a ver, ustedes posiciónense como en la persona que supuestamente investiga, y cuando se posicionen en la persona que investigan, piensen, por ejemplo, a ver, recorte de variables, ya lo hablamos un poco ayer. Variables que bla, 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 punto. Ya saben lo que es una variable, identifiquen variables, hay muchas, todo lo que es un recorte, yo potencialmente se los puedo explicar, se los puedo pedir. Posiciónense en método. A ver, si ustedes se posicionan en un método rápidamente pueden ver para dónde ir. Ustedes son, no sé, Brandy que estaba con sus encuestas. A ver, Claro, yo sé que cuantitativo. Brandy tiene encuestas. Entonces, de repente, si yo sé que Brandy tiene encuestas, che, Brandy, mirá, fíjate, yo te leo esto. ¿Qué es? Ah, es una encuesta. ¿Qué es la encuesta? Es un método cuantitativo. Buenísimo. Ese método cuantitativo, si yo te dijera, Brandy, de todos los paradigmas que vimos, ¿cuál es el paradigma que más juega con método cuantitativo? Entonces, Brandy Claro. te dice, che, pospositivismo. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad el pospositivismo está. A ver, si quisiera seguir profundizando, che, Brandy, ese pospositivismo, ¿qué nexo tiene con positivismo? Pero fíjense que yo llegué a positivismo, no diciéndole, Brandy, muy lindo lo del cerebro, muy lindo lo de todo coso, hablame del tamaño de la cabeza que podría ser también, pero bueno, no. Hablame del tamaño de la cabeza de los criminales. No va por ese lado, digo, si yo llego a positivismo, llego hilado con algo tuyo. Estamos, Claro. a ver, si Y vos... va a ser así, tipo, como nos estás diciendo ahora, tipo, pregunta, respuesta. O sea, no va, Esto, tipo la parte esta de... La parte como dinámica, la parte en vivo, la parte más Sí. divertida. hay que No, ponernos a bueno, sí, estudiar, más ¿eh? divertida, pero tensa, No. ahí no ¿Divertida para quién igual? Sería la Divertida pregunta. para mí, yo siempre... para mí también es divertida. Y para Para los que mí están también es viendo. divertido. No. Para mí es divertido. O sea, es divertido hasta que no sepa qué contestar. Claro, tal cual. Tranqui, sonreí. Siempre mantener la sonrisa. Siempre una sonrisa. Una pregunta. Sí. ¿Podés llegar a preguntar cómo no se relacionan? ¿Por qué buena no? pregunta. Sí, podría ser. Igual, a ver, ojo, porque ahí les estoy abriendo otra cosa. Si te digo que no se relaciona con positivismo, te voy a decir, ¿cómo no se relaciona con positivismo? No.
Yo lo que digo es, Y si nosotros le encontramos, no, sí, igual, me parece Bueno, callada hasta que te lo pregunte. claro, hasta que te lo Te pregunto. recomiendo Ah, que te metas sí, sí. a algo No, que bueno. te voy a preguntar. Pero a lo que voy de vuelta, digo, fíjense que hay un par de paradigmas que incluso son un poco más amables. Estamos para un montón de trabajos. A ver, me parece que hay un montón de ustedes que tocan sin darse cuenta, no, entiendo que ya se dan cuenta, digo, por ejemplo, lo que plantea Escuela Francesa de Annals le aplica a tantos de ustedes, o sea, el tipo de fuentes, el tipo de laburo con fuentes, A la mayoría. a la mayoría les aplica. El enfoque interdisciplinario es de todos, básicamente es de la mayoría de ustedes. Eh, Obviamente el tipo de fuente, ¿no? Digo, estoy pensando desde la literatura hasta los medios de comunicación, hasta lo que se les ocurra. Entonces, jueguen un poco con eso. Y también dense cuenta, no se me ocurre acá, si hay alguno no me acuerdo, digo, pero, por ejemplo, este año es la primera vez que vimos todo lo que era giro de colonial de Quijano. Si de repente tenemos una de sus monografías que habla sobre los negros, que creo que no, digo, pero si tuvieses movimiento de derechos civiles, o si tuvieses algo que es como un poco más étnico, y prestar atención, ¿estamos? O sea, chusmear Claro. un poco qué es lo que dice Quijano en torno a, porque sean piolas ustedes, o no sé, Cano que tiene toda la cuestión del pueblo y la murga y cómo se, a ver, mirá Thompson. Claro, de una. No digo que te voy a preguntar, digo, pero sean No. piolas ustedes, para saber bien con qué conectar tienen que saber los paradigmas. Ahora, por ejemplo, una pregunta, no sé si me la vas a responder, pero bueno. Yo, mi tema, por ejemplo, a mí me conviene pararme y ver giro colonial, porque la verdad es que yo no hablo de América. O sea, bueno, sí lo hago, está bien. Sí, porque ya veo que me preguntás. Yo te Igual- recomiendo que lo estudies. A ver, que por lo menos lo sepas. Vuelvo a lo mismo. A ver, tengan en cuenta que que vamos a explicitar algo que está bueno que lo explicitemos. Tengan, ¿por qué no? Tengan, no digo los apuntes, tengan una ayuda. Estamos, a ver, en vez de que lo hagan, como pirateándolo, como sé que puede suceder porque esto es virtualidad, tengan un par de ideas en algún lado, como, no sé, en un papelito acá donde diga giro de colonial. O citas. ¿Citas podemos tener? Citas no, citas, a ver, de tu trabajo sí, lo que no quiero es que tengas, a ver, yo en el momento de la interacción nuestra, lo único que te pido es no leas. Vamos, en el momento de la interacción nuestra, que no estés así, a ver, relacioname con Thompson, y que vos te pongas así, digas, bueno, a ver, Thompson, lo que plantea, no. Mirá si querés, o sea, yo no puedo controlar que vos no tengas algo, No, obvio. pero sean piolas y lo que tengan que sea una ayuda de memoria. Pero si vos me decís, por ejemplo, con mi trabajo digo, si vos me decís, bueno, muy lindo todo lo que dijiste, ¿cómo crees que, no sé, se relaciona tal paradigma con tu tema? Y yo te digo, bueno, sí, se relaciona con esto, esto y esto. Mirá, en esta parte de mi texto, del Eso mío, sí, eso sí, lo que yo leo no una quiero cita que mía o una cita que yo pongo en no, el trabajo. sí, eso es tu cita, eso es tu trabajo. En ese sentido, sí. Lo que yo no quiero es que vos me digas, se relaciona no sé, con marxismo, porque el marxismo es Claro. no, Y o sea, y te leo la cita. no leas lo que es el marxismo. Claro, no. Vamos, o sea, mirame Ok. la cámara y mirame a mí, decímelo. Sí podés tener acá, si querés, para explicitar algo que pueda pasar informalmente, pones marxismo y pones un par de conceptos claves de marxismo, pero que no te Obvio. ayuden a leerlos. O sea, decir, che, Sí, marxismo. sí. Y mirá, sí, lo relaciono con el concepto de clase, porque la clase, acá, porque la clase es esto, porque la clase social de Thompson es en realidad una construcción, no lo hagan. Claro, Porque eso sí, no. eventualmente, digo, sobre todo los que son más detallistas, eso al fin y al cabo se va a traducir una disminución. Igual, si te los vas anotando, ponele como para estudiarlo, ya después vas dando la monografía y te lo acordás. O sea, no hay forma, o sea, ya te lo relacionás solo. Totalmente. Sí. Yo coincido con lo que vos decís a vos, pero en realidad ustedes lo están diciendo porque ustedes son las que están más adelantadas en el tema porque les toca más rápido, digo. Pero en realidad se van a dar cuenta que los que les toque, al momento que les toque preparar esto y se lo prepararon con conciencia, es una pavada. No deja de ser cierto que te vas a poner nervioso. Te vas a poner nervioso hasta el final de tu carrera de la facultad. Estamos, por más que seas un tipo que tenés 25, 24 años y pasaste 3 millones de finales, y sin embargo es condición casi como del estudiante ponerse nervioso. A ver, no digo que está mal, lo que yo digo es, una vez que vos te das cuenta que el nerviosismo es algo lógico, porque estás rindiendo algo que te pone punto final a la materia y en parte es como un broche a lo que es, lo que es secundario, no deja de ser cierto que es una pavada rendirlo. Es una pavada, porque, a ver, es una pavada para aquel que esté enchastrado hasta la espalda de barro de su monografía. Repito, si yo le digo a Agos o a Gatoni, que son las primeras, chicas, pónganse a
a defender ahora su trabajo, estoy convencido, me quedo media hora escuchando cómo cada una de ellas empieza a defender. Y no se preparó. O sí se preparó, pero no se preparó formalmente para hacerlo. ¿Estamos? Igual no entran solo paradigmas, o sea, entra todo lo que vimos en la materia. Todo lo que vimos en la materia. Sí, todo lo que vimos. Ok. Una No, última no consulta. descuiden la parte primera, estamos, toda la parte de conocimiento científico, no la descuiden. Ok. Una Una casi pavada, última a ver, perdón, consulta. una pavada, onda que te diga, bueno, a ver, ¿cuál es la hipótesis de tu trabajo? Claro. Vos no sepas lo que es una hipótesis. Estamos, o sea, sean piola. Miren, a ver, si se sabe positivismo, tienen que saberse hipótesis, que son 2 palabras. Ok. ¿Qué decías, Mati? No, la anteúltima consulta, pues seguro hay otras, pero. No, pero. ¿Viste lo que. Bueno, Yo ya tiré, de lo los que te botines, pregun- yo ya tiré los botines de historia al piso. Quiero que lo sepan. de lo que te pregunté al principio. En el caso de que no pueda, tipo, solucionarlo como me lo decís vos y que no haya manera y que qué sé yo, porque nada, estamos a viernes, por eso te digo. ¿Lo podría dejar así? Sí, ¿O lo influiría? Sí, Ok, claro que sí. está bien. Lo último te bajo 1 o 2 puntos. Te juro que no sé, tendré otro documento, no sé cómo voy a... No, déjalo así, es un detalle menor, Mati. Ahí ni yo sé cómo solucionarlo. Lo otro sí solucionarlo, digo, porque queda feo lo que está en el cuerpo del desarrollo. Ok, dale. ¿Listo? Una cosa, Sí. cierro paréntesis de proyectos. Obviamente tienen la libertad de escribirme a lo largo del fin de, puedo llegar a estar atento, no reatento, porque tengo cosas para hacer, pero atento al fin y al cabo. Lo que se me ocurre, salgo de proyectos un segundo, recuerden PDF, bla, 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 para el domingo en algún momento. Se me ocurre una cosa de lo que es el trabajo como de la entrevista y la potencial y posterior defensa. Tengan en cuenta algo. El trabajo creo que nosotros lo habíamos puesto para la semana del 13, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, en esa Sí, semana la del entrevista 13, es para el 6. bien, en esa semana del 13, lo que vamos a tener es... lo que vamos a tener es, los 3 que tienen que dar esa monografía tienen una semana más para hacer el análisis. ¿Estamos? Se los explicito porque en realidad sería muy injusto que los 3 que tienen que defender la monografía en esa semana, a su vez tengan que hacer el análisis de La semana del 13. Claro, o sea, en este caso, sí van a tener que hacer todos los involucrados, van a tener que meterse con su con su respectiva entrevista para el 6, 7, 8, 9, no hay mucho drama en eso mientras esté antes de... No, estoy diciendo cualquier cosa, para el 6, perdón. Van a tener que tener la entrevista grabada y con el link en mis manos, pero de repente las 3 personas que tienen que defender, que tienen que defender monografía la semana del 13, que se entrega el análisis, esas 3 personas tienen una semana más para que se dediquen íntegramente a monografía. ¿Estamos? Se los explicito para que digan, ¿por qué tienen 3? La tienen porque en realidad es injusto de otro modo. No, ¿Sí? que creo que son 4. Tipo, Son 4, Ainhoa, es verdad, son 4. Ainhoa, Alfonsina, Ana, y Paloma. ¿Estamos? Paloma. Esos son los 4 que están como beneficiados con una semana más para hacer el trabajo de historia. Eso por un lado. ¿Individual al final? ¿Cómo? ¿Era individual al final? Mira, la verdad que yo creo que sí, lo prefiero individual. Les dije que si quieren de a 2, digo, a mí me parece que está bueno ese individual, chicos. Me cuesta que no tengan a alguien en la familia lo suficientemente grande como para haber vivido menemismo. Aparte, lo bueno es que lo vamos a tironear porque en 2 semanas lo vamos a llegar lo más bien a lo que sería como 2001 y como recuperación. Quiere decir que en realidad uno puede llegar como a hacer un análisis hasta la parte de 2001. Lo que sí, como cambio, vamos a hacer es, y se los voy a dejar a ustedes como tranquilito para que lo vayan pensando, es las entrevistas, o sea, el cuestionario, vamos a hacer un formulario, van a hacer ustedes un formulario común. ¿Estamos? O sea, un conjunto de preguntas comunes que ustedes tengan, que pueden, si quieren, enriquecer con algo ustedes. ¿Estamos? Digo, pero en el fondo lo que pensé es, digo, ¿por qué no crear un formulario común de preguntas lógicas, generales, que todos compartan para que de repente uno se quede tranquilo sabiendo que las respuestas de los entrevistados están girando siempre en torno a lo mismo? Y aún girando en torno a lo mismo, nos vamos a encontrar con todos trabajos diferentes. Estamos, entonces, digo, hagan ustedes, les doy tiempo, no sé, pienso después de... Tenemos 23 y 30. Estamos, los dos son clases de historia. Sí, las dos son clases de historia. Así que con eso llegamos a 2001 con una tranquilidad absoluta.
lleguemos y en base a eso les daré, no sé, 2 o 3 días para que puedan hacer esa encuesta o de a poquito vayan haciéndola entre todos, un par de preguntas generales. Y las vemos en esa última clase del 30 de octubre, vemos cuáles son esas encuestas y de ahí tienen una semana para hacer la entrevista a la persona que ustedes deseen, con el medio que ustedes deseen. ¿Entienden? Y en la entrevista esta no tienen que estar la pregunta del Google Forms, del formulario. O sí tiene que estar. ¿En qué Porque eso no me quedó. O sea, no me quedó muy claro. No, sí. Nosotros como grupo, las preguntas, como grupo digo, los 30. Las preguntas genéricas es para que las tengan todos. O sea, eventualmente siempre giran en torno a esto y ustedes les pueden agregar alguna cosa que quieran. Lo que digo es, a ver, hay gente más creativa y menos creativa para entrevistas. Entonces, lo que me daría un poquito de pena es que si no tenemos un genérico de preguntas que todo el mundo tenga que hacer, de repente a fulano le toque analizar una entrevista que es poco rica. ¿Estamos? O sea, de repente dio 2 preguntas pavas y se quedó así, no, ¿qué más pregunto? No. Entonces hacen entre ustedes, tienen 2 semanas para empezar a hacerlas, muy tranquilo. Un par de preguntas, repito, genéricas. Onda, ¿qué te acordás económica? A ver, ¿a qué relacionás o con qué relacionás la economía del menemismo? ¿Te acordás de lo que es el plan de convertibilidad? ¿Con qué lo asociás? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? A ver, ese tipo de cosas muy amplias, que tienen que tener todos en común. Y esas respuestas, cuando la persona que sea la entrevistada, ¿las va a tener que responder sí o sí por el formulario? Si nosotros grabamos la entrevista... No, en realidad no es por formulario, Mati, es una entrevista esto. Quiere decir que vos estás grabando algo que alguien te está respondiendo. Ah, listo. Yo entendí que esas preguntas las poníamos en un formulario. No, es la pregunta que vos tenés así para saber lo que tenés que preguntar, básicamente. O sea... Ah, listo, está bien. No es un formulario, sí, es como una guía que todo el mundo tenga como genérica, que todo el mundo sepa que tiene eso para preguntar, y sobre eso si sabes un poco más, o si ves que, no sé, tu mamá, tu papá, tu abuela o quien sea, se copa más con la parte económica de convertibilidad, y bueno, nada, repreguntá vos un poco más por fuera de esas preguntas. Eso es lo que digo. Perfecto. Listo, genial. Bien, muchachos, claramente hemos tirado historia por la borda, pero no importa, era algo que yo suponía que podía pasar. ¿Algo más? No, la semana que viene, digamos, empezamos, rinde Gatón y así tipo de una, después rinde Agos, las 2 horas para eso. Exacto. No, hacemos así y ponemos sus audios, sus videos, si lo van a hacer en video. Lo que les pido, porfa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un salto, yo después me encargo de hacer ese salto para terminar como el capítulo de menemismo. Salvo Gatoni y Braverman, que salvo que tengan ganas, porque si después dormí una terrible siesta el jueves, y tienen ganas de ponerse al día, al resto lo único que les voy a pedir es, agarre el capítulo 10 de Romero, para el viernes estoy pensando, que dice Crisis y Reconstrucción 1999-2005. Este capítulo se lee así como velozmente, es una pavada el capítulo. A ver, no digo que hayamos estado en condiciones de llegar a la alianza, pero lo conecto después yo la semana que viene. Lo que sí me interesaría es que saquen de acá características, bueno, económicas y políticas de lo que es el gobierno, esos primer año y medio del gobierno de la alianza, sería de la página 339 a la página 348. Repito, se lee volando, ¿estamos? O sea, porque... ok, no es todo el capítulo. No. Después vemos el año de la crisis y después iremos hacia otras cosas, pero no. Nada más hasta la página 348, repito. Gatoni y Braverman están relajadas al respecto, si no llegan, no llegan, pero el resto que no tiene nada que defender la semana que viene, idealmente lo lee. ¿Estamos? Ok, son 3 subtítulos. Sí, son el gobierno de la alianza... Uno solo tengo. ¿Alguna protesta? Protesta de crisis final de la alianza. El año de la crisis, sí. El año de la crisis igual es como el tope, ese no va. Ok, hasta el 348. A ver, 348. Bien, muchachos, nada más. Buen fin de Gatoni y Braverman, y si necesitan algo particular, nada, me mandan. ¿Estamos? Así como llamando a Tiago Cano. Preguntas, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo también. Nada más, muchachos. Adiós.